Bueno, ¿estamos allí? ¿O se fueron y aún no volvieron?
Estamos, profe. Bueno, entonces, esta clase está toda dedicada a argumentos inductivos. En realidad no hay mucho más en términos teóricos para ver. Lo que pasa es que ya empezar con lo siguiente me parece un poco apresurado. El siguiente tema es sistemas axiomáticos, que es básicamente como volver un poco al tema de la deducción y empezar a hablar de algunas cosas más específicas dentro de la deducción. Pero bueno, por eso me parece como que está bueno aprovechar esta horita que nos queda como para poder ver un poco más en detalle esto que acabamos de hablar, ver algún ejemplo y eventualmente hacer algún ejercicio. Primero esto, ¿no? Quiero mostrarles cómo uno habitualmente razona, para que ustedes entiendan bien qué es lo que estamos, es decir, cómo estamos razonando cuando estamos haciendo un argumento inductivo. El viejo ejemplo que les había dado, ¿no? El ejemplo típico. Esto es el argumento deductivo, ¿no? ¿Por qué es deductivo? Está bueno que uno ya lo empiece como a poder expresar con facilidad, ¿no? ¿Por qué es deductivo esto? Bueno, justamente porque expresa algo, expresa, digamos, un argumento en el que el resultado está contenido ya en las premisas, habíamos dicho, ¿no? Habíamos dicho que es una especie de equivalencia, ¿no? Entonces, si yo sé esto, ¿no? Si yo sé que A entonces B y se da A, ya sé que se da B. Lo expreso, pero es simplemente una forma de, bueno, como poner 2 más 2 es 4, pero está claro. Entonces, cuando yo veo un argumento de este tipo, yo sé claramente que es un argumento que, digamos, no va a dejar ningún caso afuera. O sea, no es que va a decir, bueno, sí, puede ser o es probable que a veces, si se da A, se dé B. No. En el caso de la deducción es siempre sí o sí, tal como se presenta aquí. Siempre nos va a dar B. ¿No? Entonces, bueno, la inducción va a ser todo lo contrario. O sea, en la inducción nunca va a haber, justamente, en la inducción, ¿qué es lo que nunca va a pasar? Nunca se va a formalizar, o sea, nunca va a haber esto. Nunca se puede formalizar justamente porque no hay forma, digamos, ¿no? No hay formalización. Porque no es como la matemática, ¿sí? En la medida en que la inducción se aparta de los contenidos matemáticos, no se los puede formalizar así. ¿Mm? Ahora bien, cuando yo expreso un argumento inválido, como hemos dicho, siempre los inductivos son inválidos, yo de algún modo voy a estar expresando, voy a estar formalizando, y aún así va a ser un argumento inductivo, ¿no? Como si digo A, entonces B. Observen esto un momento, ¿no? Este ejemplo, que será un ejemplo inválido, porque estamos queriendo afirmar la causa partiendo de la consecuencia. O sea, digo, esto recuerden que es un condicional. Hasta acá todavía no afirmamos que se dé ni uno ni otro. Decimos que si se da, se va a dar B. Todavía no sabemos si se da uno o se da otro. Luego afirmamos que se da B. ¿No? Es como decir, si llueve me mojo, me mojé. Entonces quiere decir que sí o sí llovió, y la verdad que no. Ya dijimos que me pudo haber mojado por otras razones. Entonces, hacer esto, digamos, concluir que llovió porque yo me mojé, es claramente inválido, ¿no? De hecho, podríamos decir que es una mala forma del modus ponens o una mala forma del modus tollens. Falta que esto esté negado para que también esté negado esto, en el caso del modus tollens. Pero lo cierto es que si yo expreso de esta forma, no es ni uno ni otro, o sea, es simplemente una forma incorrecta, está mal. Ahora bien,
yo se los traje para que ustedes vean lo siguiente. Por más que yo diga, bueno, esto está mal, es inválido, es incorrecto, esto, desde el punto de vista de la inducción, tiene algún sentido, ¿no? Porque sería como si yo estuviera afirmando que, partiendo de esto, yo sé que se cumple la consecuencia, ¿no? El consecuente. Entonces, yo afirmo A. Y bueno, tal como la inducción digamos, nos enseña o nos permite pensar, yo puedo suponer que no siempre, pero que en muchos casos, si se da la consecuencia es porque también se da la causa, ¿no? Entonces vean que ahí ya estamos razonando de otra forma, estamos pensando de una forma que no es la típicamente deductiva, ¿no? Sino que es justamente, aun cuando tenga una forma escrita así, forma lógica, se puede conectar con la inducción. Claramente es inválido, pero de hecho uno muchas veces razona de esta forma. Cuando yo recién le decía que uno hace el pensamiento de, bueno, si conozco a un argentino que toma mate, conozco otro que toma mate y otro que también toma mate, entonces puedo concluir que todos toman mate. Bueno, como bien sabemos, eso es inválido, ¿no? Pero, como acabo de decir, nosotros razonamos así. Realmente esperamos que sucedan las cosas que habitualmente suceden, ¿no? Al igual que si yo digo, bueno, si siempre que el cielo está nublado, o casi siempre cada vez que veo el cielo nublado, después llueve. Entonces un día que yo vea el cielo nublado, voy a suponer que va a llover. O sea, son suposiciones, pero bueno, son lo único que tenemos a veces. Entonces en este caso, ¿no? Si yo sé que me mojé, es no seguro, pero es muy probable que la causa haya sido la lluvia. Porque como bien sabemos, es mucho más probable eso que el hecho de que me hayan salpicado un colectivo, o me hayan tirado un balde de agua, o haya salido mojado de la ducha. Entonces, el hecho de que afirme la causa, partiendo de que conozco o sé que se cumple la consecuencia, es inválido, pero dentro de la inducción se puede hacer. O sea que muchas veces ustedes van a ver que en algunos textos aparece esto, o sea, en un caso muy especial, ¿no? Es que va a aparecer como engañándolos, haciéndoles creer que esto es una cosa válida, pero en realidad es inválido. Ustedes ya saben que esto es inválido, pero va a aparecer, por ejemplo, cuando ustedes tengan que analizar un pequeño texto donde aparezca una especie de argumento científico, donde finalmente lo que está diciendo es algo así. Y bueno, va a aparecer muchas veces porque realmente la ciencia, por más que en la deducción dice, no, esto está mal, cuando se pasa a la inducción, lo usa todo el tiempo esto. O sea que es muy curioso, porque en realidad, desde el punto de vista deductivo está mal, y desde el punto de vista inductivo es de lo más común. O sea, no solamente que está bien, sino que es muy común. ¿No? Y es como les decía antes, piensen la cantidad de veces que ustedes en la vida piensan las causas partiendo de las consecuencias, ¿no? Como si dijeran, bueno, a ver, qué sé yo, me cayó mal la comida, entonces yo supongo que es porque comí tal cosa, porque a lo mejor alguna otra vez me había causado un malestar. Pero la verdad es que a lo mejor hubo otro motivo porque me cayó mal la comida. A lo mejor, qué sé yo, a lo mejor tomé algo a la vez o me sentía muy nervioso, entonces la comida no la pude digerir y pasó y llegué a esta consecuencia, ¿no? Y yo supuse que la causa fue la comida. Bueno, como digo, hay veces que no se va a cumplir, pero la mayor parte de los casos sí, porque generalmente cuando yo me siento mal del estómago es por algo que comí, y no por los nervios, o porque la comida estaba fría,
o porque lo comí parado. No, generalmente es por una causa muy concreta. Entonces, generalmente esta forma, que es incorrecta desde el punto de vista de la deducción, para la inducción se va a usar mucho porque nos transmite la idea de una probabilidad, de nuevo, ¿no? Y es que si se dio esta consecuencia, es muy probable, hay altas probabilidades, de que haya sido por esta causa. ¿Mm? Entonces ya vamos a ver que ahora cuando veamos método científico, vamos a ver que la ciencia finalmente razona de esta forma. ¿Por qué es lo que dice la ciencia? Esto ya se los digo como un pequeño adelanto, después lo van a poder ver mejor. Pero de algún modo lo que la ciencia dice es lo siguiente, dice algo así como lo siguiente. Si el hombre desciende del mono, entonces el hombre tendrá, supongamos, voy a decir algunas de las cosas que se dicen habitualmente, tendrá una estructura ósea, ¿no?, similar a la del mono. Y bueno, justamente aquí aparece el tema principal, y es que nosotros como científicos no tenemos no tenemos la capacidad o la posibilidad de poder ver ciertos fenómenos a lo largo del tiempo. O sea, no tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que alguien viva millones de años como para ver realmente que los monos se fueron transformando en hombres. Entonces siempre necesitamos partir de los efectos. O sea, vemos finalmente, ¿qué cosa? Bueno, las cosas que suponemos que son efectos del hecho de que el hombre y el mono descienden de lo mismo. Entonces partimos de la observación que podemos tener, que ¿cuál es? Bueno, ver que un mono comparte la cantidad de huesos, la estructura ósea con el ser humano. Entonces yo parto de esto y afirmo que el ser humano desciende del mono. Pero como yo dije antes, esto es probable y no seguro, porque no tengo pruebas absolutas para poder afirmar esta teoría, ¿no?, de que el hombre desciende del mono. Entonces en la ciencia, en realidad, siempre estamos usando esto. Por más que hayamos dicho que esto está mal, siempre lo estamos usando porque muchas veces no tenemos la capacidad de ir a las causas de manera directa. Como cuando yo digo, llovió o no llovió. Ahí sí es fácil, porque yo simplemente salgo a la ventana y digo, ¿qué pasa? ¿Llovió? ¿Sí? O sea, ahí es muy fácil. Yo digo, voy y veo lo que quiero ver para poder afirmar que realmente la causa de estar mojado viene de ahí. O como por ejemplo si yo digo, la pared es blanca, bueno, voy y veo la pared. Pero en el caso de las teorías científicas, que son teorías que abarcan fenómenos muy amplios, ¿no?, a lo largo del tiempo, como el hombre y el mono, que fue un proceso de millones de años para que el mono, se transforme en hombre, o para verificar esto de que la Tierra gira en torno al Sol, también necesitaría ponerme por fuera de eso y verlo como si yo fuera Dios. Entonces es imposible que lo vea de manera directa. Entonces lo supongo. Pero ¿cómo supongo que la Tierra gira en torno al Sol? Bueno, porque veo los movimientos, porque según la posición de la Tierra y la posición del Sol, voy estableciendo mediciones y comparaciones que finalmente me hacen suponer que el que se mueve es la Tierra y no el Sol. Entonces, siempre como científico parto justamente de esto, de los efectos, o sea, de lo que yo puedo ver. Y de allí vuelvo para atrás a las causas, pero justamente como solamente las estoy suponiendo, para poder decir que efectivamente se cumplen, nunca voy a estar seguro, sino que voy a estar siempre suponiendo. De modo tal que la ciencia siempre se maneja con la inducción. Es decir, que también usa la deducción para algunas cosas, simplemente para llegar a algunas conclusiones obvias o muy seguras que tiene por allí, pero su forma más general de razonar, de pensar, es esta. O sea que la inducción, por más que, de nuevo, sea inválida, es muy importante porque es lo que nos resulta más útil
para pensar el mundo. ¿Eh? Justamente por el hecho de que siempre partimos, de que siempre lo que tenemos a mano para observar son los efectos y no las causas. Entonces las causas siempre las estamos suponiendo. Podemos afirmar con total certeza que las causas que creemos que son causas, porque la verdad que las estamos suponiendo. Esto es una suposición, un condicional. Si esto, entonces es esto. Pero nunca nadie me afirmó sí o sí que esto se cumple y que esto se cumple. Esto sí, porque yo puedo verlo. Yo veo que el hombre y el mono comparten la cantidad de huesos, o que la Tierra se mueve, y se mueve en tal cantidad de grados en relación al Sol. Pero la causa, el hecho de que la Tierra se esté moviendo alrededor del Sol, o que el hombre descienda del mono, son siempre ideas que suponemos, que básicamente las llamamos hipótesis. Hipótesis. Aquí lo que hago es confirmar la hipótesis, pero por supuesto, como digo, de manera probable y no segura. ¿Se entiende esto? Por lo menos de manera general. Después lo vamos a ver más en detalle cómo actúa la ciencia para llegar a esto, qué pasos cumple. Pero solamente quiero que entiendan que esto, si bien es inválido, se usa todo el tiempo. Uno lo usa porque es inevitable, porque es una forma muy práctica para poder confirmar nuestras hipótesis, ¿eh? Partiendo de los efectos que observamos. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bien, entonces, una vez que ya entendieron la lógica de la inducción, ¿no? Es decir, cómo funciona algo, lo suponemos en base a alguna de las formas inductivas que dijimos, ¿no? O por analogía, porque comparamos una cosa con otra y suponemos que tiene las mismas características, o por enumeración incompleta, cuando concluimos que todos los algunos casos individuales, o el silogismo inductivo, que era cuando uno partía de universal, sino estadística o probable, y concluía luego entonces un enunciado singular. O esto, que en realidad no es una forma específica de inducción, sino que más bien esto es como una forma de expresar en términos formales algo muy parecido a la enumeración incompleta, sería esto. Porque es como decir, bueno, yo supongo que en tal caso, ¿no? Es decir, yo veo un caso de un individuo que está mojado, ¿no? Yo digo, si llueve me mojo, ¿no? Y veo un individuo que está mojado, y veo otro que está mojado, y veo otro, entonces veo mucho, entonces también como que sumo la cantidad de casos y finalmente digo, bueno, todos deben tener una misma causa, que es la lluvia. Entonces, de algún modo, cuando hago esto, estoy como haciendo una especie de inducción cercana a la enumeración incompleta. Lo que pasa es que acá yo nombro un solo efecto, pero podría nombrar varios y entonces estar más seguro de la causa. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un poco poner algunos ejemplos y practicarlo un poco para que quede bien claro. Si llega la clase que viene podemos entrar en sistemas axiomáticos que tienen que ver más con la deducción. Volvemos un poco a la deducción para ver bien las cositas que nos hayan quedado ahí.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente ahora. Le voy a poner algunos ejercicios, algunos ejemplos aquí, los voy a anotar. Y les voy a pedir que ustedes me digan, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Qué tipo de inducción estamos haciendo? ¿Mm? O si realmente es una inducción. Ahí en el WhatsApp, una otra compañera me preguntó algo con respecto a unos ejercicios que yo puse en Facebook. Bueno, también de paso voy aclarando un poco de eso. Muchas veces, cuando aparece un argumento, ustedes ya habrán visto cuando hicieron la primera tanda de ejercicios o la última, que a veces hay argumentos que parecen argumentos, ¿no? Pero que no lo son. ¿Sí? Yo, por ejemplo, puse algún ejemplo con los ejercicios que puse ayer. Si yo, por ejemplo, pongo lo siguiente, ¿no? Yo pongo Venus. Es un planeta. Bueno, si no, es un planeta. Después digo, los... O sea, esto es un ejemplo tonto, pero para que vean. Digamos, si yo tengo estas dos oraciones, ya me voy dando cuenta de que están hablando de cosas distintas. Entonces, acá un argumento no hay. Si yo ahora de pronto pongo Venus, vamos que pongo así, gira por del Sol. ¿Eh? Tenemos tres enunciados, claramente, ¿no? Uno es universal y dos son singulares, ¿no? Venus es un planeta, Venus gira alrededor del Sol. Uno de entrada diría, bueno, acá hay alguna conexión entre esto y esto, entonces podría haber un argumento. Pero la realidad es que no estoy concluyendo nada. O sea, si bien estoy hablando de cosas que tienen que ver, en estos casos, no en este, tampoco, digamos, no es que concluyo algo y digo, concluí esto por esto. Recuerdan que las premisas siempre son un porqué o una explicación de lo que está en la conclusión. Más allá de que acá todavía no pusimos qué es premisa y qué es conclusión. Pero uno ya con verlo se da cuenta de que no es que hay una información que apoya o que explica otra. ¿Mm? Entonces acá no hay un argumento. Porque no estoy diciendo nada que yo pueda decir, está explicado el por qué es así. Porque digo que Venus es un planeta, después digo que gira en torno al Sol. O sea, doy dos propiedades de Venus. Ser un planeta, gira en torno al Sol, que en realidad son sinónimos, ¿no? Porque sabemos que un planeta, esto lo sabemos nosotros. Ok, alguien podría no saberlo, pero bueno, una persona mínimamente, con mínima culpa sabe que un planeta es Sol. Entonces, pero realmente hay una, pero no más que eso. Entonces no es un momento aquí. Por lo tanto, realmente apoyar en ningún elemento para llegar a otro. No estoy haciendo ningún tipo de inferencia lógica, solamente estoy hablando en acá y luego otro enunciado que no tiene nada que ver con estos dos. Ahora, por supuesto que si yo cambiara algo acá, sí pasaría un argumento, ¿no? Si yo pongo giran, etcétera, en torno al Sol, entonces
entienda que esto continúa, ¿no? La idea ya sabemos. Entonces, acá sí tengo un argumento. Acá tengo la idea clara de que Venus es un planeta y todos los planetas giran en torno al Sol. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces Venus gira en torno al Sol. ¿Sí? Esto es muy simple, es como si estuviera volviendo para atrás, pero ¿para qué lo hago? Para que ustedes vean cómo muchas veces hay textos con mucha información donde hay alguna información que está relacionada con la otra, como acá este con este. Pero mientras no haya un elemento como este, que me permita conectar los dos aspectos, no tengo un argumento. ¿No? Entonces, únicamente va a haber argumentos cuando haya realmente una inferencia lógica, es decir, cuando hay realmente una conexión lógica entre algunas, que son las premisas, y otra que es la conclusión. Vamos, entonces, esto es para que vean que muchas veces puede ser engañoso. Usted lee un texto donde parece que todo está relacionado, pero en ningún momento dijo algo de manera inferencial, o sea, de manera lógica, donde haya una conclusión realmente. ¿Mm? Así son varios de los ejemplos que yo les puse en uno de los ejercicios que puse ayer. Ahí hay varios ejemplos donde habla del mismo tema, habla de la gripe, me parece, pero nunca está realmente concluyendo algo en base a una información previa. ¿Sí? Entonces, eso para identificar un argumento. Ahora, luego está el tema, que sí ya nos resulta importante, que es poder determinar si un argumento, una vez que ya vimos que es argumento, saber si es inductivo o es deductivo, ¿no? Entonces, ¿cómo haremos para darnos cuenta de eso? Bueno, cada vez que encontremos un argumento donde estamos seguros, de nuevo, ¿no? Esto ya lo dijimos, pero está bueno ahora especificarlo para cuando aparece un argumento escrito así, en lenguaje natural, ¿no? No A, entonces B, sino con palabras, de manera tal que uno puede llegar a confundirse. Pero entonces, si el argumento, primero yo ya sé que es un argumento, ¿no? Porque ya sé que hay una conexión lógica entre los enunciados. Ahora, cuando veo que el argumento es totalmente seguro, o sea que yo no tengo ninguna duda con respecto a lo que está concluyendo, justamente en base a los elementos que me dio antes, las premisas, entonces yo estoy seguro de que es deductivo. Por ejemplo, este caso. Este caso es una deducción. ¿Por qué? Bueno, porque estoy seguro de que si Venus es un planeta y todos los planetas giran en torno al Sol, entonces no cabe la menor duda, dado que este está dentro de este grupo, que este también va a tener esta característica, ¿no? La de girar en torno al Sol. Entonces Venus gira alrededor del Sol. Que no hay ninguna duda con respecto a lo que estoy diciendo. De nuevo, recuerden el ejemplo aquel de la araña. Alguien me podría venir a decir, no, bueno, pero en realidad se descubrió un nuevo descubrimiento y dice que no. Los planetas no giran en torno al Sol. Bueno, pero ese es otro tema, a mí no me importa, eso será otro episodio de la ciencia. Acá, lo que tengo en este pequeño mundo es como si fuera, digamos, como un modelo, un mundo, ¿no? Un mundo, en este mundo funciona. Era como el ejemplo de la araña, ¿no? Que decía, si es una araña, tiene 8 patas. Si tiene 8 patas, tendrá alas. Entonces las arañas tienen alas. Bueno, dijimos que era deducción, deductivamente era válido. Muchas veces, como venimos diciendo, la validez, un argumento válido tiene premisas falsas y conclusión falsa, no importa, pero es coherente, ¿no? Si hay coherencia entre las partes. Entonces acá a mí no me importa verificar realmente que todo el planeta gira en torno al Sol. Lo que me importa es que, o si yo afirmo por lo menos que Venus es un planeta, y luego afirmo que todos los planetas giran en torno al Sol, entonces no hay ninguna duda de que Venus gira alrededor del Sol. Ahora, le voy a poner un ejemplo de argumento inductivo, justamente para que vean cómo sería, ¿no?
si yo pongo, vamos a borrar algo parecido, pero borro todo. Si yo pusiera esto, ¿no? Parecido a lo que vimos recién con la formalización. Si yo le pongo acá tiene un ejemplo parecido, ¿no? Con los mismos elementos, pero estoy afirmando otra cosa. Yo les pregunto, este ejemplo, ¿esto es, primero, es un argumento esto o no? Eso es muy simple, pero lo pregunto por las dudas. ¿Acá hay un argumento o no? ¿Hay una conexión lógica entre las ideas que estamos usando o es simplemente sí o no? Sí, sí, hay una conexión. Hay una conexión muy clara, bien. Ahora la pregunta ¿es inductivo o es deductivo? Deductivo. Complica un poquito más. Están pensando bien. Pensá, estamos haciendo, en definitiva, cuando tengas dudas, podés formalizar, ya que estamos, porque eso te puede permitir verlo con más claridad. Acá vos, ¿qué estás haciendo? Estás diciendo, bueno, si Venus es un planeta, ¿no? Si Venus es un planeta, entonces, el entonces equivale a la flechita, ¿no? Entonces, si Venus es un planeta, entonces Venus gira en torno al Sol. ¿Qué digo después? Que Venus gira en torno al Sol. Por lo tanto, Venus es un planeta. ¿Y qué me quedó ahí? Me quedó el ejemplo que estábamos dando recién, de una formalización, pero que no es correcta, o que sería, mejor dicho, un caso incorrecto de la deducción, ¿no? O una forma mal hecha del modus ponens. Que era lo que decíamos recién, o sea, estoy intentando afirmar que Venus es un planeta por el hecho de que gira en torno al Sol, ¿sí? Pero de nuevo, a mí nadie me dijo que realmente Venus fuera un planeta, nunca se había confirmado. Tampoco nadie me dijo que todos giraran en torno al Sol. Lo único que yo sabía es que si Venus es un planeta, iba a girar en torno al Sol. Después veo que gira, pero eso no me confirma plenamente la hipótesis, ¿no? En este caso, la causa de que gire en torno al Sol, o sea, el hecho de ser un planeta. Era como decíamos recién, si llueve me mojé, entonces llueve. Bueno, se puede hacer, porque de hecho dijimos, es un argumento, pero como no te da realmente certeza con respecto a la idea de que es un planeta, porque podría generar, esto de hecho tiene un contraejemplo. Si yo te digo, mira, en realidad, ok, concluiste esto, pero mirá que hay un montón de objetos que giran en torno al Sol y no son planetas, ¿eh? Asteroides, cometas,
pequeños planetas enanos, lunas que giran junto con otros planetas, pero que están girando junto al Sol también, en torno al Sol. Entonces, el hecho de girar en torno al Sol no es una prueba absoluta de que sea un planeta. Entonces es como el caso de la lluvia. Igual, yo me mojé, pero podría haber sido por otro motivo. Lo que pasa es que como realmente es muy probable, dada la cantidad de objetos que hay en el cosmos, que por lo menos a simple vista o lo que captamos nosotros no son tantos, entonces es muy probable que si gira en torno al Sol sea un planeta. Entonces lo que tengo acá es un argumento inductivo que expresa justamente algo probable, porque es muy probable que sea un planeta, pero no es seguro. No es seguro. Y si les preguntaran qué tipo de inducción estamos haciendo, bueno, como les dije antes, esto en realidad es como está formulado de otra forma, pero es muy cercano, digamos, es muy cercano a la enumeración incompleta. Aunque también se puede acercar a la analogía, ¿no? Si bien yo acá no estoy mencionando otros planetas, para que sea analógico tendría que mencionar a Marte y decir que también es un planeta y que gira en torno al Sol. Acá en realidad tengo simplemente esta idea, ¿no? Pero digamos que si hubiera que acercarlo a alguno de los casos, diríamos, bueno, es parecido a una enumeración incompleta, porque lo que tengo es justamente un caso donde, bueno, es probable, ¿no? Me faltaría que hubiera más casos, más enumeraciones, pero básicamente es cercano a ese caso. ¿Sí? Entonces, es inductivo porque me da una probabilidad, ¿verdad? Pero yo cuando lo leo pareciera ser que es una deducción mal hecha. Esto, ¿no? Pero bueno, como les dije antes, la deducción mal hecha es una inducción, ¿no? Como me preguntaste vos, la validez justamente aplica únicamente para la deducción, entonces todos los inductivos van a ser inválidos. Entonces este es un ejemplo de eso. Es inválido, porque es como una deducción mal hecha, pero dentro de la inducción me sirve. Está. ¿Sí? Profe, Sí. ¿puede explicar de nuevo esta parte de este ejemplo de este que pasaste? Porque no entendí muy bien esta parte de este ejemplo. Bien. Bueno, los casos que vimos hasta ahora, los ejercicios, o los ejemplos que les doy yo acá en las clases, porque uno de entrada lo mira y dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿No? Yo todavía no hice esto, y uno lo mira y dice, ¿qué tengo acá? Uno de entrada piensa en la deducción, ¿no? Uno piensa en deducción porque uno primero se da cuenta que es un argumento. Eso estamos totalmente de acuerdo todos. Ahora, cuando tenemos que ver si es deducción o inducción, uno lo primero que hace es tratar de que sea una deducción. Uno busca un poco la forma de la deducción, justamente porque es más básico, ¿no? Es como más, es una forma, justamente. Entonces yo, si me encuentro con esa forma, digo, ya está, es una deducción. Entonces, si yo me encontrara con esto, pero acá dijera lo siguiente, si acá dijera esto, mira, si yo acá hubiera agregado esto, ¿no? Profe, ¿no podría ser una analogía? Inducción por analogía. Y bueno, yo decía que, como recién decía, se parece un poco a la analogía. Lo que pasa es que
en la analogía, en realidad, tendría que tener también algún otro planeta que también me hable, porque analogía siempre es comparar un planeta con otro. ¿Ves? Si yo Entendi. tuviera, por ejemplo, aquí, si tuviera, en vez de esto, si tuviera que Venus es un planeta, ¿sí? Y después yo pongo que Marte es un planeta y gira en torno al Sol, entonces sí voy a decir, ah, bueno, Venus, como es planeta, también va a girar en torno al Sol. Ahí tengo un ejemplo de analogía. Acá, en realidad, es una deducción mal hecha, pero que, por ende, se acerca a la inducción. Por eso yo les decía, ahora si quieren comparamos de nuevo con cada uno de los ejemplos, con enumeración, analogía. Pero primero esto, primero que separemos bien por qué no es deducción. ¿Sí? Primero quiero que veamos bien eso, ustedes puedan estar seguros de por qué no es deducción. Entonces, por eso les pongo este ejemplo. Si yo hubiera puesto acá un no, ¿eh? ¿Cómo habría quedado la forma? Habría quedado así. ¿Sí? Si hubiera quedado así, sería correcto, o sea, sería deductivamente válido, sería un modus tollens. ¿Sí? Si A, entonces B, y no B, o sea que tampoco se da A, porque si yo digo que si llueve me mojo, y no me mojé, quiere decir que por lo pronto no llovió. Después no importa si hay otras formas de mojarse, lo que importa es que esa causa y consecuencia no se cumplió, porque la consecuencia no se cumplió. O sea que tampoco estaba la causa para que generara ese efecto, esa consecuencia. Entonces, si yo pongo el no, que vendría a ser este no, este de acá, si yo pongo este no, entonces el argumento queda bien, es un argumento válido, ¿eh? Es un modus tollens. Ahora bien, cuando yo tacho esto, ya está, ahí se va todo al demonio. ¿Por qué? Y bueno, porque justamente es esto. Digamos, sí, yo tenía que haber puesto un no acá también, ¿no? El no acá. Pero bueno, ese era el ejemplo de recién. Acá, que es como empezamos, no teníamos ninguno de estos no. Entonces lo que yo estoy diciendo es simplemente que si Venus es un planeta, va a girar en torno al Sol. Pero después afirmo que Venus gira, o sea, yo veo el efecto, yo veo que está girando. Pero todavía no sé si es un planeta. Pero bueno, ¿qué hago yo? Por lo menos supongo que lo va a hacer, digamos. Al saber que gira en torno al Sol, porque lo veo y puedo ver su movimiento, entonces por lo menos supongo que es un planeta. ¿Sí? Es decir, tengo la posibilidad de suponer eso. Entonces cuando uno ve que hay un caso de deducción inválido, siempre va a ser inducción. Eso es lo que quiero que a ustedes les quede bien claro. ¿Sí? O sea, que ustedes se den cuenta de que todos los casos, cuando ustedes le pregunten, ¿este argumento es válido o inválido? Bueno, siempre que se encuentren con una forma válida, o sea, modus tollens, modus ponens o silogismo hipotético, siempre va a ser válido, o sea, va a ser deductivo. Ahora, si el argumento es muy parecido a una de estas formas, pero no es igual, porque queda así, o sea, porque no tiene el no, ni acá, ni acá, entonces va a ser claramente un argumento inductivo, o sea, inválido y inductivo. ¿Sí? Justamente es Sim. inductivo. Es inductivo porque es probable, no es seguro que yo llegue a famoso. Después el tema de si se parece a la analogía, a la enumeración completa o al silogismo, es un poco más difícil de demostrarlo, porque tiene que ver con que aparezcan nuevos casos, ¿no? Es decir,
yo necesitaría poner algún ejemplo, algún enunciado universal, para que se parezca más a los ejemplos que les di de analogía o eso. En realidad, como les digo, si yo agrego más casos, se podría parecer a un enunciado por enumeración incompleta o a una analogía, ¿no? En la medida en que yo termino con un enunciado singular. Pero la realidad es que es como un caso aparte de inducción, donde yo lo que tengo es eso, es una deducción mal hecha. Entonces, como no es absolutamente seguro, me queda que es una inducción. Simplemente eso. O sea, no es que estoy en realidad haciendo claramente una analogía ni una enumeración incompleta, sino que estoy básicamente diciendo, bueno, mira, esto no llega a ser una deducción, por eso no me alcanza para decir que es correcto, pero por lo menos puedo afirmar que es una inducción, porque es probable que Venus sea un planeta, por el hecho de que gire en torno al Sol. Vamos. Entonces ahí hay una probabilidad muy grande que me permite afirmar que es una inducción. ¿Se entiende de eso hasta acá? Sí, profe, sí entiende, ahora sí. Sí, yo le diría que no se compliquen mucho con este tema de ubicar, porque si a ustedes les van a dar una analogía o una enumeración completa, va a ser más claro, ¿sí? Este ejemplo, yo digo que se parece a algunos casos de analogía o de enumeración incompleta, pero no es exactamente. Entonces ustedes tampoco se compliquen mucho. Si a ustedes les dan un caso de enumeración incompleta, se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta porque va a tener una forma determinada. Yo después les voy a poner también, se los podría poner ahora en realidad para que quede bien claro. Puedo borrar esto, ¿no? Esto sí. Sí, Les puede. voy a poner la forma que tiene cada elemento que vimos recién. Miren, si yo hago uno por analogía, ¿sí? Siempre va a ser así. Siempre va a tener enunciados singulares en las premisas y en la conclusión. Claro, esto para que ya ustedes lo reconozcan. Cuando ustedes ven una conclusión que siempre es singular y las premisas también, ya saben que es analogía. Bueno, el ejemplo, como poner un ejemplo acá, ¿no? Para que recuerden, ¿no? Ya dijimos, pero bueno, repetimos. Felino y caza, ¿no? Caza animales. El tigre, bueno, es felino y caza. Conclusión, voy a otro enunciado, o sea, otro felino, qué sé yo, el león. Bueno, sí, yo en realidad tendría que poner primero, perdón, que como me quedó poco espacio no quería, pero en realidad yo primero tendría que afirmar qué cosa. Que el león es un felino. Ahora sí, conclusión, el león caza. Esperen que... Ahí está. Ahí se ve. Son todos
singulares, ¿sí? Tiene esto y esto, y este tiene esto, también va a tener esto. ¿Vamos? Después, por enumeración incompleta, ven, aquí tienen sí una diferencia. Aquí hay una diferencia importante para que ustedes diferencien. ¿Y cuál es? Bueno, justamente que parto de enunciados singulares, pero llego a un enunciado universal, ¿sí? O sea, el ejemplo era similar a este. El gato es felino y caza. El tigre es felino y caza. El león es felino y caza también le ponemos. Conclusión, todos los felinos cazan. Vamos a poner lo mismo para que quede como grabado. Felino y caza. Puma es felino y caza. Listo. Conclusión, ¿no? Que es lo que llamamos una generalización, ¿no? Es como si fuera la forma más común de la inducción, que es cuando yo supongo, como le decía, que vi a 3 argentinos que toman mate y supongo que todos toman mate. Entonces yo digo generalización. Eso es lo que estamos haciendo, es una generalización. Entonces yo digo, bueno, todos, ¿no? Todos los felinos cazan. Bien. El último, como pueden ver de este modo, uno, ya que los enunciados, las conclusiones son universales o singulares, uno ya se va, ya como que identifica rápidamente qué tipo de inducción es. En el último caso, justamente, tenemos un enunciado universal, pero justamente no es exactamente universal, sino que dijimos que era probabilístico. Cuando digo, es muy probable que todos sean así, o la mayoría son así, ¿no? O el 90%. Los casos, valdría mismo,
Bueno, y luego, si parece Sócrates, o sea, sería acá, ¿no? Acá, en vez de todos, decimos la mayoría de los hombres son mortales, después decimos Sócrates es un hombre, conclusión, Sócrates es mortal. ¿Bien? Entonces es muy parecido a esa forma, deductiva, solo que acá como le ponemos un enunciado probabilístico o estadístico en el comienzo, pasa a ser inductiva porque lo que nos da finalmente es una posibilidad muy alta de que se cumpla ese enunciado singular. O sea, de que Sócrates sea bueno. Es muy probable, pero no totalmente seguro. ¿Vamos? Entonces vamos a poner ahí el ejemplo. Vuelvo con las letras, porque no tenemos mucho espacio. Bueno, de todos, no, se mal, de todos. Ya casi no se ve. Pero ahí está. Ahí se llega a ver justito. ¿No? Entonces ahí tenemos la idea de que primero partimos de un enunciado no universal, sino un enunciado probabilístico o estadístico. La mayoría de los H son B, la mayoría de los hombres son buenos. Luego un enunciado singular. Podría haber varios, ¿no? Yo podría decir, bueno, lo que pasa es que en este caso no tiene mucho sentido, porque yo quiero llegar a hablar de uno de ellos. Entonces, con que yo mencione, luego de haber dicho que la mayoría son buenos, con que mencione con que uno de ellos es un hombre, ya puedo afirmar que lo que yo quería, que ese es bueno, porque la mayoría lo son. Listo. Inducción, probable, me sirve, pero no estoy seguro de que realmente sea bueno. Así que bueno, ahí tienen los tres ejemplos. Ustedes ya pueden reconocer de esta forma, diciendo, la analogía siempre tiene enunciados, premisas y conclusión con enunciados singulares. La enumeración completa tiene premisas singulares y enunciado universal. Y el silogismo inductivo tiene premisas probabilísticas y estadísticas y singulares y enunciado siempre singular. De ese modo lo pueden reconocer rápidamente.
Bueno, esta es la teoría. ¿Qué hacemos? Ustedes díganme, ¿hacemos algún ejercicio más o dejamos acá? Dejamos acá. Está bueno. Bueno, Vas a tener más ejemplos en el Facebook. voy a poner ejercicios justamente parecidos a lo que puse recién, donde ustedes van a confundirse entre deducción e inducción, para que puedan ver bien los límites entre uno y la otra. Básicamente eso vamos a hacer, más ejercicios de reconocer. De nuevo voy a poner para que reconozcan argumentos y después muchos ejemplos de deducción, para que ustedes puedan también reconocer cuál de estos es, ¿no? La diferencia de analogía para silogismo es a probabilidad. Con este, claro, Sí, o sea, analogía con silogismo. Porque argumento, la conclusión es singular, claro, pero tiene la probabilidad, ¿cierto? claro, donde aparece este enunciadito, la mayoría de los hombres son buenos, que acá no aparece. O sea que en realidad es bastante parecido, tampoco es lo mismo, porque en todo caso es parecido a este, pero al revés, porque acá aparece uno, pero que tampoco es, sino que acá es un universal, acá es probabilístico, estadístico. En realidad son todos muy distintos, o sea, cada uno tiene cosas parecidas. Estos dos se parecen, por ejemplo, ¿en qué? Se parecen en el hecho de que yo siempre menciono muchos, bueno, que todos tienen enunciados singulares, ¿no? Y de que suelo mencionar dos características de cada grupo, porque yo digo, es felino y caza. Eso es lo que me permite conectarlo, ¿no? Porque yo digo, si es felino y caza, entonces uno que sea felino también va a cazar. Y acá es parecido, porque también estoy juntando las dos ideas, ¿no? La de ser felino y cazar, pero para llegar a la idea de que todos los que son felinos cazan, ¿no? Después también son muy parecidos, lo que pasa es que acá yo concluyo con un individuo, acá concluyo con todos. ¿Mm? Y como decís vos, también este se parece a aquel, porque, como decís vos, tienen un resultado similar. Pero bueno, yo en realidad en un caso de silogismo hipotético. Como digo, ahí un silogismo hipotético era A, entonces B entonces C, entonces D. Pero digamos que, nada, no se confundan con eso. Simplemente lo que digo que es parecido es la forma. Porque este argumento es muy parecido cuando yo decía, todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, entonces es mortal. Estoy haciendo lo mismo que ahí, solamente que cambio el enunciado de todos son mortales por la mayoría o es probable que muchos sean mortales, ¿no? Entonces por eso es que yo el silogismo inductivo siempre lo veo como una especie de modificación hecha sobre la deducción, digamos, ¿no? Así que eso, como una cuestión de memoria, uno puede comparar, estos dos para mí van juntos y ese va como cerca de la deducción, pero es probable. Pero esa es la forma que tengo yo, ¿eh? Ustedes tal vez, está bien lo que dijiste vos de que analogía y probabilístico se parecen porque tienen enunciado singular al final, pero bueno, eso cada uno le encuentra la forma de conectar o de la memoria para ver cuál se parece a cuál. Eso, viste, depende de cada uno, no te voy a decir cómo hacerlo. Así que eso, como vos quieras recordarlo. Así que bueno, si no hay más preguntas, cortamos acá. No, yo no tengo más preguntas. Yo también no. Bueno, buenísimo. Entonces cortamos acá. Como les digo, igual el grupo también me pueden preguntar siempre cualquier duda que les genere después.
transcurso de los días me la preguntan también y no hay ningún problema. Muy bueno. Dale, Gracias, profe. profe. Bueno, un gusto, chicas, nos vemos. Chao. Chao, nos vemos.